pues vamos a dar inicio a la sesión de la mañana del día de hoy. Pues bienvenidos entonces a esta segunda jornada del cuarto Coloquio Internacional Patria. En la mañana de hoy tenemos el lujo de arrancar con la conferencia de la propaganda a la guerra cognitiva, estrategias de resistencia y construcción de autonomía informativa, a cargo de Freddy Ñáñez, ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela, quien es además político, comunicador, filósofo, poeta, cantante y todo lo que le queramos agregar a Freddy. Exactamente. Freddy entonces tiene también acá unos invitados. Les recuerdo que tienen 1 hora para su presentación. Adelante. Muy buenos días a todos, a todas. En realidad esta ponencia no la voy a hacer en solitario, la voy a hacer con, como dicen los Beatles, con una pequeña ayuda de mis amigos. Hemos querido un poco darle a la conferencia del día de hoy algún sustento práctico y propositivo. Por lo tanto, pues me voy a hacer acompañar del viceministro Joanil Rodríguez, que lleva en Venezuela toda la estrategia comunicacional, Jessica Pernía, que lleva la Escuela de Comunicación Popular y Digital, y William Castillo, que bueno, es un comunicador venezolano muy importante, que además viceministro de políticas antibloqueo y que siempre ha estado muy relacionado con la comunicación en Venezuela. Fue además presidente de Conatel, estuvo en TVS, fundando prácticamente una televisora con otros paradigmas y bueno, nos acompaña en el equipo de estrategia. Hoy queríamos hablar un poco de el tipo de paradigma que tenemos frente a nosotros en lo comunicacional. ¿Qué conserva este paradigma de la comunicación anterior, de las estrategias que imponían un estado de opinión o un consenso social, como dice Noam Chomsky, y qué ha cambiado de eso en relación a las nuevas tecnologías de la comunicación? Pero queremos acompañarlo un poco con las respuestas y las alternativas, puesto que en este congreso, y me detengo acá para elogiar, admirar y reconocer todo el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Comunicación y todo el pueblo cubano al sacar adelante un coloquio como este en condiciones siempre adversas como las que vive Cuba y vive Latinoamérica, que me parece ya emulable, y ahí está como la respuesta a muchas preguntas que nos hemos hecho. En los diagnósticos que se han mostrado con maestría en los diferentes foros, creo que tenemos suficientes coincidencias. Hemos perdido la ingenuidad tecnológica y estamos con una visión muy crítica y muy aguda de lo que tenemos hoy enfrente como aparatos de propaganda. Pero nosotros queríamos hacerlo acompañar con una respuesta práctica y concreta que va siendo una experiencia en Venezuela. Entonces vamos a dinamizar este coloquio, este conversatorio, con las diferentes perspectivas que hoy traemos para acá. Yo voy simplemente a puntualizar algunos conceptos que todos conocemos muy bien, pero que siempre es bueno repetir porque por sabidos a veces se olvidan. El tema de la propaganda, como la conocimos en el siglo XX, y lo que hoy tenemos frente a nosotros como aparatos de alienación a través de unos cambios tecnológicos y paradigmáticos que ellos mismos, los occidentales, llaman guerra cognitiva. Seguramente todos conocemos este documento de François Ducluzel. Es un documento que plantea, sistematiza una suerte de diagnóstico que hace la OTAN, planteando el alcance que tienen hoy las tecnologías digitales. Interesante porque este libro, este paper de Clausel, en sí mismo es una forma de guerra cognitiva, puesto que él se plantea este análisis y esta crítica a partir de un supuesto avance de China y de Rusia, ¿no? Prácticamente todo lo que él dice que hay que hacer lo está diciendo de manera reactiva ante lo que supuestamente Rusia y China están haciendo. Bien, quienes estudiaron periodismo seguramente pasaron por la revisión de cómo nace la propaganda o dónde están los orígenes de la propaganda, y todos nos remitimos a ese
famoso libro, ese clásico llamado así Propaganda por su autor Edward Bernays. Edward Bernays fue sobrino de Freud, de Sigmund Freud, de la esposa de Sigmund Freud. Y lo que hizo fue aplicar todas las ciencias asociadas a la psiquiatría, a la psicología, a la comunicación. Esta combinación no es una combinación nueva. Edward Bernays conocía perfectamente las tesis de Sigmund Freud y sabía que el cerebro humano era uno de los órganos más manipulables o más fácil de seducir de todo el cuerpo humano. ¿Y esto por qué? Porque el cerebro humano, según las tesis del propio Freud, no era autónomo, sino que estaba gobernado por un lado inconsciente o un lado oscuro. Estas tesis fueron evidentemente repudiadas en su momento, pero luego muy utilizadas en términos de estrategias de guerra y en términos de estrategias de comunicación. Cuando Freud llegó a los Estados Unidos, Freud mismo dijo que llevaba la peste a Estados Unidos porque llevaba el psicoanálisis y con eso iba a destruir a la sociedad capitalista. Lo que Freud no sabía es que Estados Unidos tenía la capacidad de apestar al propio psicoanálisis y hacer del psicoanálisis una herramienta en función de sus propios intereses. Los conocimientos de las ciencias aplicadas, de la psicología y de la psiquiatría en la comunicación dieron como resultado un manual que Edward Bernays formula como propaganda. Propaganda retoma Bernays el término de un papa que se planteaba en las cruzadas propagandis da fides, propagar la fe, la idea de que la visión que tenía la iglesia pudiera convertirse en la visión incluso de los otros. El propósito de la propaganda siempre ha sido no solamente engañar al otro, sino lograr en el otro el pensamiento que queremos imponer. Es decir, lograr seducir al otro al punto de que el otro piense que está pensando por sí mismo cuando lo que está es reproduciendo una idea que ha sido inoculada. Bernays es además famosamente conocido por haber inventado un recuerdo. Bernays inventa el recuerdo del desayuno americano, ese famoso desayuno con huevo, tocineta, jamón y pan, nunca existió en la tradición norteamericana y es el producto de una narrativa que construye Edward Bernays por la necesidad que tenía el mercado de vender estos productos, que existía un superávit porque la Primera Guerra Mundial terminó antes de lo previsto. En 1928 publica este libro, si no estoy mal, y a partir de allí hay todo un manual de cómo engañar, cómo persuadir y cómo, de alguna manera, cambiar el pensamiento humano a través de narrativas o a través de falsos recuerdos. Ya esto es bastante tenebroso, porque el libro de Edward Bernays, Propaganda, fue el libro de cabecera de Goebbels. De hecho, el ministerio que funda Goebbels es el Ministerio de la Propaganda y está fundamentado en el ABC que está en ese libro planteado como la capacidad de engañar, el arte de engañar o el arte de manipular a la opinión pública. Con los medios de comunicación que existían hasta entonces y que se desarrollaron durante el siglo XX, la propaganda se impuso como la verdadera ideología, como una ideología que apelaba no al lado consciente, sino al lado inconsciente, al lado que plantea precisamente que las ideas y que todo lo que produce al ser humano tiene un fundamento en los deseos. Es decir, que la manipulación de los deseos tenía que ser vista directamente como la ideología en sí misma. No la ideología como la hemos pensado nosotros, que es un sistema de ideas que se inoculan o que se imponen desde el punto de vista directo, sino todo lo que se sublima o lo que se construye incluso fuera del propio lenguaje. Bien, las tecnologías que habían hasta el momento eran las tecnologías de la comunicación de masas. El año pasado, cuando venimos a Patria, hablamos un poco de lo difícil que era un estado de opinión en este momento. Todos los que en los años 90, 80, 70, veíamos a la opinión pública como un problema, como un antagonista, porque era el resultado de la propia ideología, ahora entendemos que no tener un estado de opinión es una dificultad aún mayor. Y este estado de opinión se ha ido disolviendo precisamente porque ha cambiado la tecnología. Ya hoy no podemos asistir a un público de masas o no podemos entender a un sujeto como un sujeto masa, porque el sujeto masa ha sido superado por la tecnología que hoy tenemos frente a nosotros, que es una tecnología que tiene la capacidad de segmentar a las poblaciones y de atomizar la opinión
al punto de que en este mismo auditorio, todos los que tenemos teléfonos inteligentes y todos los que tenemos seguramente suscripción a una red social, estaremos viendo cosas completamente distintas a la que está viendo la persona que tenemos al lado. ¿Cómo es esto posible y por qué es esto posible? Es esto posible precisamente porque lo que busca el cambio tecnológico es un cambio también societario, es un cambio en las relaciones sociales. De hecho, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información son mucho más tecnologías de las relaciones sociales, de las relaciones de poder, de las relaciones de producción, de las relaciones que tenemos con nosotros mismos y las relaciones obviamente filiales. Pero estas tecnologías tienen la capacidad, según hemos visto y según dice la literatura más reciente, de construir algoritmos que dialoguen directamente con cada uno de los individuos. Y estaríamos entonces asistiendo al fin del sujeto masa, al fin de la opinión pública y a una nueva manera de control social que se da a través de todo lo que hoy nosotros conocemos como los sesgos de confirmación o la empatía, lo que la empatía se ha convertido como en el gran lenguaje del neoliberalismo. Entonces, de la propaganda a la guerra cognitiva lo que ha habido es un cambio paradigmático, porque la guerra cognitiva, según François Clausel, no es otra cosa que la militarización de aquella opinión pública y la configuración de los cerebros como espacios de conquista militar, desde el punto de vista remoto y desde el punto de vista tecnológico. Parece claro, parece extraído todo lo que decimos de las distopías que leímos en algún momento, de 1984. El Gran Hermano nos vigila, el Gran Hermano nos da mensajes directos en nuestra propia casa, el Gran Hermano sabe todo de nosotros, el Gran Hermano tiene todos nuestros datos. Lo que pasa es que el Gran Hermano por lo menos tenía la decencia de regalar los televisores y de regalar los dispositivos con los cuales nos iba a vigilar. Hoy nosotros los compramos y pagamos mucho más dinero si estos dispositivos tienen mayor memoria, mayor capacidad, mayor fidelidad en la imagen y mayor fidelidad en el sonido, con lo cual quienes nos espían y quienes usan nuestros datos pues tienen en todo caso esto en muy buen estado. Esta idea que parece distópica está hoy siendo un estado completamente de vigilancia y un estado completamente aceptado por cada uno de nosotros. Lo peligroso es que si nos retomamos a Bernays y a las tesis de Freud, el problema con estas tecnologías es que son tecnologías que tienen la capacidad, insisto, de cambiar los parámetros de nuestro propio cerebro. Lo que tenemos acá es una lámina que muestra François Clausel, donde dice, bueno, miren que el cerebro tiene unos sesgos cognitivos. El cerebro funciona con una cantidad de filtros que le permite a él configurar su propio comportamiento y su propia funcionalidad. Son como 160 sesgos cognitivos según todas las ciencias aplicadas a la materia, pero él dice hay 4 filtros fundamentales que tiene el cerebro que hoy son posibles hackear. Estos 4 filtros son los siguientes y responden o se formulan como preguntas. La primera pregunta de este gran filtro es ¿qué necesito saber? Nuestro cerebro, según la literatura especializada, se mueve por la capacidad de filtrar lo que le conviene, lo que le interesa y lo que necesita saber en función de configurar los propios algoritmos del cerebro para operar. Es decir, para yo llegar hasta acá tenía que un poco saber lo que necesitaba para poder hacer esta conferencia. De resto, si hubiese atendido el ruido informativo y si hubiese atendido la cantidad de estímulos que hay para mi cerebro, evidentemente pudiera haberme dispersado. Entonces, el qué necesito saber es una autoprotección que tiene el cerebro y que garantiza no solamente las posibilidades cognitivas, sino también garantiza la salud mental, la posibilidad de que el cerebro funcione orgánicamente bien. Pero esta pregunta va asociada a la siguiente, ¿qué debo hacer? ¿Qué necesito hacer? Porque el cerebro convierte lo abstracto en funciones prácticas y operativas. Clausel dice que estas dos preguntas van atadas, pero que necesitan estar en un gran equilibrio para que el cerebro funcione. Ojo que Clausel está viendo el cerebro como un órgano, así como en una mirada muy positivista y en una mirada muy determinista. Él está viendo el cerebro como un aparato autónomo, ¿no?
y plantea entonces que este tipo de operaciones mecánicas son operaciones que tienen que estar en absoluto equilibrio. Pero las preguntas más interesantes están en oposición a estas. La pregunta, ¿qué necesito descartar o qué información desechar? Esa pregunta que Clausel dice que el cerebro se hace, es fundamental tenerla nosotros presentes. Cuando el cerebro dice, ¿qué necesito desechar? El cerebro entonces tiene la capacidad de filtrar y de silenciar todo aquello que puede ser una amenaza de dispersión o una amenaza de distorsión de sus propios parámetros. Y finalmente el cerebro se hace la última pregunta, y es qué información me puede servir para el futuro. O sea, tiene la capacidad de computar, de metrar qué cosas necesita saber para hacer lo que necesita hacer, qué cosas desechar y qué cosas puede guardar o debe guardar para el futuro. Si yo estoy dando esta conferencia en algún momento, cuando se me trabe la lengua, me puede venir un poema o me puede venir una imagen o me puede venir la referencia de una película y me puede salvar y me puede contribuir a yo desarrollar un argumento o una tesis. Entonces, estas 4 preguntas, dice Clausel, son hoy son posibles frentes de ataque. ¿Cómo? A través de las tecnologías de la comunicación, que son tecnologías muy agudas, que tienen la capacidad de dialogar con estas preguntas o de engañar estos filtros que tiene nuestro cerebro, es posible, dice él, cambiar la funcionalidad de las preguntas. Y entonces, en lugar de recibir lo que necesito saber, empiezo a recibir todo lo que exactamente no necesito saber. Les pasará a ustedes quizá, como a mí, que cuando abren el TikTok o cuando abren el Instagram, van a empezar a tener un poco de información aparentemente interesantísima, cómo se reproducen los caracoles africanos. Debe ser interesante saberlo, ¿no? Debe ser interesante como estímulo entender ese fenómeno. Exactamente, pero evidentemente esa información multiplicada a una cantidad que desborda nuestra capacidad de procesamiento, generaría en nuestro cerebro una absoluta dispersión. No solo porque no podemos, digamos, configurar un pensamiento práctico en la medida en que estamos consumiendo una información que no se termina de agotar, que no se termina de concluir, y pasamos a otra información que tampoco se termina de concluir, es decir, pasamos a una información que no está configurada como relato. Y lo que se plantea entonces es que con esta nueva tecnología lo que muere es el relato. O sea que no hay la capacidad de procesar una historia que empieza y una historia que termina. Por eso los formatos de las redes sociales son cada vez más cortos y son cada vez más disruptivos. No necesitamos empezar la historia por el principio. No necesitamos ni siquiera que nos cuenten una historia, porque lo que está pasando es que hay una cantidad de estímulos y de emociones tan efímeras que el cerebro evidentemente cree que no necesita absolutamente más nada. No está procesando ningún pensamiento ni ningún razonamiento. Entonces Clausel dice que cuando esto sucede, cuando lo que no necesito saber entra como lo que necesito saber, va a producir en el cerebro una neurosis, o sea, una inflamación de los nervios. Y con lo cual el cerebro se va a atrofiar y va a funcionar de una manera incorrecta. Va a funcionar como si estuviera hackeado tal cual. Y por lo tanto, en ese momento, cuando el cerebro esté así, nosotros, dice él, podemos inocular las ideas que podamos inocular. Pareciera que el proyecto no es ya debatirse en relatos o debatirse en la opinión pública, sino ir al sitio donde se produce la sinopsis, donde se produce el conocimiento, donde se produce el pensamiento. Este es el planteamiento que tiene Clausel, mal explicado, pero básicamente lo que quiero es dibujar la visión que tiene Occidente de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, que es una visión bélica, pero también es una visión determinista. Es una visión que se plantea que el cerebro humano, primero, es aislado, que el cerebro humano es un órgano que está allí y ya, y está allí y se autoprodujo, y todo lo que tiene allí no es sino una información que está supeditada al individuo, ¿no? Cuando evidentemente la propia psiquiatría y evidentemente los propios estudios que han evolucionado y que han superado el positivismo han demostrado que el cerebro es un sistema de relaciones sociales, y que mis recuerdos no son mis recuerdos individuales y personales, sino que son los recuerdos de mi existencia en colectivo, y que por lo tanto yo necesito a los demás para poder tener pensamiento, lenguaje, memoria
y para tener un sentido de vida. Esta es una visión ultraliberal, es una visión que va en consonancia con el proyecto ideológico que ellos defienden y que ellos quisieran imponer. Un individuo aislado, un individuo solo, un individuo que se autoproduce, que está en su burbuja, en su espejo narcisista y que no tiene la capacidad de producirse fuera de sí mismo. Evidentemente, así no funciona el cerebro, es decir, no solo funciona así. El cerebro no es un órgano mecánico aislado, el cerebro es un órgano que está en un cuerpo y un cuerpo que está en un territorio y un territorio que está trazado por otros y está trazado por narrativas, por historias, por sentidos y por afectos, está trazado por lo social. Por lo tanto, y aquí con esto yo concluyo mi participación, lo que proponemos nosotros es darle una mirada a lo que está planteando la OTAN. Este es un documento de la OTAN y otros documentos de la OTAN que están configurando una narrativa en las redes sociales que es ultraliberal y que es esa narrativa que quiere que nosotros hablemos de la dopamina y del cortisol y que estemos siempre hablando en términos de si digo que lo podré hacer, entonces lo podré hacer, o que construye o crea el mito de un individuo superpoderoso que por su propia cuenta construye su destino y triunfa. Este mito que hoy tiene el tecnocapitalismo es lo que está intentando posicionarse como un modelo societario, como un modelo de relaciones sociales y que evidentemente ha tenido un éxito y ha tenido penetración. El tema de las dietas o el tema del estilo de vida o el tema de las verdades alternativas, ese estado de posverdad que además supera la contradicción verdad o mentira y la convierte en verdades alternativas que funcionan por confirmación. O sea que hay de un mismo hecho muchísimas verdades y cada quien elige como individuo superpoderoso la verdad que más se parezca a lo que él está pensando. El problema con esto es que tenemos que tener la capacidad pedagógica para ir a la sociedad, a la comunidad y explicar un poco, sin tanto tecnicismo, pero sí con la profundidad que requiere el tema, explicar un poco a qué nos enfrentamos cuando estamos con una red social o a qué nos enfrentamos cuando estamos usando un dispositivo inteligente. No solo el hecho de que nos están viendo y escuchando y nos están extrayendo los datos, que ya es bastante desagradable y bastante peligroso, que no haya intimidad, sino el hecho mismo de que nuestro cerebro se está exponiendo a una tecnología que tiene como finalidad hackearlo, tiene como finalidad cambiar sus propios parámetros. Ante esto, la respuesta que nosotros nos estamos planteando en Venezuela, ya que no podemos ir a la par de esta carrera tecnológica, cibertecnológica, nosotros tenemos que buscar una respuesta política, ¿de acuerdo? Una respuesta donde pongamos el énfasis en lo comunitario, donde pongamos el énfasis en volver al territorio y en volver a construir redes afectivas y redes verdaderamente sociales, comunitarias, que puedan ser la alternativa a la virtualización de la vida y la alternativa a la imposición de un individuo aislado, superpoderoso y que tiene la incapacidad, por consiguiente, de verse en el otro y de construir con el otro las condiciones de vida que necesita. Por lo tanto, en Venezuela hemos avanzado con la reafirmación de la organización social y de ver en la organización social las posibilidades o las alternativas para enfrentar a una tecnología que en este momento, eso es evidente, supera lo que nosotros tenemos como armas de información, supera todo el sistema que hemos construido de medios públicos, de medios alternativos y de medios comunitarios y que necesitarían una respuesta entonces societaria, insisto, organizativa y con muchísima formación. Entonces vamos a ver cómo operan estas narrativas y si es verdad lo que dice Clausel y hasta dónde llegan las tesis de Clausel en términos de que también hay un pueblo que lucha, hay un pueblo que piensa, hay un pueblo que se libera, hay un pueblo que siente, hay un pueblo que resiste y hay un pueblo que, a fin de cuentas, si no, no estaríamos aquí, termina triunfando sobre este tipo de peligrosas fantasías o peligrosas distopías que se ponen en marcha en los laboratorios de la OTAN y de todo Occidente. Vamos a escuchar a William Castillo sobre las narrativas que se han construido sobre Venezuela como ejemplos puntuales de su capacidad de penetración y también sus límites. Adelante, William.
Gracias. Aplausos. Gracias, Freddy. Voy a tratar en unos minutos de referirme a tres narrativas que se derivan de alguna manera de esta deconstrucción teórica que ha hecho Freddy sobre los procesos de creación del consenso público, de la información pública, y que terminan de alguna manera primero condicionando nuestra idea sobre lo que está pasando y termina condicionando nuestra conducta frente a lo que está pasando. En el caso específico de Venezuela, y me voy a referir al caso específico de tres ideas, tres narrativas que se han construido sobre Venezuela en relación a la situación política y económica y eso que hemos llamado el bloqueo a Venezuela, que por cierto acabamos de celebrar 10 años bloqueados en nuestra economía y resistiendo el bloqueo. La primera de esas narrativas es la del Estado fallido. Ustedes lo han leído muchas veces, en muchas partes. Venezuela es un Estado fallido, es decir, un Estado fallido es un Estado que es incapaz de garantizarle a la población, primero, el funcionamiento de la ley, el Estado de Derecho. Entonces no hay derechos humanos en Venezuela, no hay democracia, no hay instituciones, hay una camarilla de corruptos, narcotraficantes o aventureros de la política que aparecieron después que se murió Chávez. Esa es la primera idea fundamental. Fíjense que antes de la desaparición física de Chávez, la narrativa era Chávez es un populista, un dictador clásico, pero con una gran capacidad de comunicación, con carisma, y está montando una dictadura en Venezuela. Apenas Chávez anuncia al país que está enfermo, se empieza a construir una narrativa. Ya el problema deja de ser Chávez y el problema es los que vienen después de Chávez. Fíjense cómo, y vean en los últimos años, cómo las referencias a Chávez fueron desapareciendo. El propio Chávez empieza a desaparecer en lo positivo y en lo negativo en las redes. Ha sido borrada la memoria de Chávez, cada vez es más difícil conseguir en Google un video de Chávez, una declaración de Chávez o una fotografía de Chávez. Y se pasa a una nueva etapa. Es que el Estado que dejó Chávez, que más o menos funcionaba, se empieza a decir, lo agarraron unos tipos que no saben gobernar, que son unos aventureros de la política que no tienen la capacidad de Chávez y han llevado a Venezuela de la noche a la mañana a un Estado fallido. Y esa es la narrativa que se impone cuando Nicolás Maduro es electo por primera vez presidente de la República en abril de 2013. En septiembre de ese año empiezan a desaparecer los alimentos en Venezuela. Extrañamente, sin que hubiese ninguna razón económica, Venezuela tenía entonces 50.000 millones de dólares en reservas internacionales. Tenía una inflación del 20%, y el petróleo estaba cerca de 90 dólares. El país recibía 40.000 millones de dólares anuales en ingresos en divisas y estaba un país en paz, estable y además con un proceso social de avance, reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad social, aumento de las visiones sociales, derechos sociales, el salario mínimo más alto de América Latina medido en dólares. Esa era la Venezuela que existía cuando Chávez, lamentablemente, que esa es otra historia, ¿verdad? Pudiéramos especular sobre lo que pasó ahí. Entonces Venezuela cae de pronto en un estado fallido. Ahí no funcionan las instituciones, y ese se va construyendo y lo primero es que, bueno, empiezan a desaparecer los alimentos. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿cómo desaparecen los alimentos? Si desaparecen los alimentos es porque esta gente no sabe gobernar. Y de ahí se va desarrollando toda una construcción simbólica que necesitaba un correlato, por supuesto, en la realidad para validarse. Y eso era, por ejemplo, la desaparición. En Venezuela empezaron a desaparecer de la noche a la mañana el jabón y el champú para lavarse el pelo. Se empezaron a ir las empresas aéreas. Se fueron 16 empresas de producción de medicamentos entre 2016 y 2017. Entonces empezaron a desaparecer los medicamentos, no había medicamentos. Pero la clave era que había que atacar la economía y negarle al país que dejara de recibir 40.000 millones de dólares al año, con lo cual hasta una persona, por muy débil que fuera en gestión, algo iba a hacer con ese dinero. Entonces la clave ahí era que hay que dejar a Venezuela sin divisas, y ahí viene el bloqueo a la finanza, 2017, a la industria petrolera, para que todo lo que estaba pasando terminara validando. De ahí se construye luego el Estado violador de derechos humanos, porque es un Estado que reprime, es un Estado que no respeta el Estado de Derecho y todo lo que viene después. Esa narrativa va pasando ya 2016-2017 hasta el 2019
a la narrativa de la crisis humanitaria. El Estado fallido produce una crisis humanitaria, o como lo define la propia ONU, porque se tomó una categoría de la ONU para politizarla, que es la llamada crisis humanitaria compleja. Ustedes recuerdan, Venezuela tiene una crisis humanitaria compleja, es decir, no le puede garantizar alimentos, la gente se está muriendo de hambre, la gente está migrando, y ahí viene un proceso de inducción de la migración que comenzó, tú recuerdas, Freddy, hasta con una broma. Me iría demasiado. Se construye una cosa para los jóvenes, y entonces aparecían unos chamos así, medio gafos, lo digo así porque además estaba construido así, que eran como medio ingenuos, para no decirle gafos, medio ingenuos, diciendo, yo me iría demasiado de Venezuela. Y empieza una inducción y una presión que viene por la vía económica, efectivamente, de carencias que se empiezan a producir, y por la vía simbólica. Aquí no se puede vivir. No hay futuro para los jóvenes. Y no hay futuro para las familias. Se empiezan a ir incluso familias con los hijos y algunos con los abuelos. Hubo gente de clase media que vendió su carro y su apartamento, algunos de los cuales los había comprado en los 10 años anteriores, Chávez, cuando hubo una explosión de transferencia de recursos a los sectores de la clase media y a los sectores populares, y se van del país. En un número, por cierto, que después se manipula, y hay toda una larga discusión sobre eso, pero no son efectivamente los números de venezolanos que hayan salido, que se exagera en todas partes, pero efectivamente hubo una migración inédita. Y entonces la crisis humanitaria sirve para otra cosa. Bueno, sobre Venezuela hay que actuar. La responsabilidad de proteger aparece, la necesidad de una intervención humanitaria, se empieza a hablar de intervención humanitaria, o sea, vamos a invadir para salvarlo. Caso Irak, caso Afganistán, etcétera, y Libia, etcétera, etcétera. Y ahí se va desarrollando esa segunda narrativa que está efectivamente conectada con la primera y que empieza a justificar cualquier tipo de aventura. Se justificó un golpe de Estado para sacar un país de una crisis humanitaria, para salvar a la gente. Se justifica matar al presidente y hay un atentado contra la vida del presidente. Bueno, ha habido varios, lo que pasa es que este es el más notorio, el ataque con los drones en el año 2018, en un acto público que además no fue contra el presidente, fue contra todo el Estado, porque estaba la presidenta del TCJ, estaba la presidenta del CNE en su momento, estaba el alto mando militar, y iban a lanzarle el C4 a la tarima donde estaba en la cabeza del Estado venezolano. En fin, entonces, Estado fallido lleva a una crisis humanitaria, lleva a una migración, lleva al empobrecimiento. Por supuesto, el bloqueo hacía el trabajo sucio de crear las condiciones materiales reales de la precariedad. Entonces se destruye la moneda, se extrae el dinero de Venezuela, se empieza a extraer el efectivo, empiezan a aparecer, hasta en Checoloa, que aparecieron galpones con billetes venezolanos, aparecieron en Colombia, aparecieron en Brasil, aparecieron en Paraguay, galpones enteros con billetes que se extraían. Y las redes hacían el trabajo de normalizar, recuerdo una campaña que las mujeres se hacían carteras, forraban las carteras con billetes venezolanos, o se forraba algo porque decía, pues vale menos forrarlo con billetes venezolanos que forrarlo con plástico, o sea, el billete no vale nada. Toda esa campaña de agresión económica, agresión política y agresión simbólica necesita, como dicen los viejos teóricos, yo no he leído a Clausel, pero recuerdo aquella famosa frase que se usó durante mucho tiempo que decía, la verdad es la primera víctima de una guerra. Ahora resulta que es que la posverdad o las distintas verdades anteceden a la guerra. Y si tú creas ese estado de confusión en la opinión pública, en la gente, en las emociones, con la explosión, por supuesto vas a lograr los objetivos políticos porque vas debilitando la institucionalidad, la convivencia social, el consenso social y todo lo que viene allí. Porque lo que se buscaba, por supuesto, era una implosión y un cambio de régimen en Venezuela. Y por último, la narrativa entonces, migración, que tiene dos etapas. Con esto voy cerrando. Primero, la migración es una víctima del régimen, del Estado fallido, de la revolución que fracasó, del modelo socialista que fracasó, de la incapacidad política de sus gobernantes y de la corrupción de sus gobernantes. Seguramente todos ustedes vieron las famosas imágenes, algunas reales, otras montadas, de la gente caminando por los Andes colombianos, con la maleta, o atravesando el paso fronterizo entre Venezuela y Colombia. Hay un pequeño detalle. Venezuela tiene un sistema de cámaras en las fronteras, ¿no? Y está en un centro de comando, etcétera, etcétera. Y ahí se ve, por ejemplo, en ese paso, que es la frontera más dinámica de América Latina, donde hay más pasos de gente, es una frontera histórica, porque son dos pueblos muy cercanos de Colombia y Venezuela, Cúcuta y el estado Táchira.
Y ahí pasaban, diariamente pasa gente que va de un lado al otro a hacer negocios, a llevar a los hijos al colegio, hay colombianos que estudian en Venezuela, venezolanos que estudian en Colombia, y toda esa gente que pasaba diariamente se decía, están huyendo de Venezuela. Y se hacían los conteos. En el conteo que nosotros decíamos, ahí se pasa, o todavía pasan seguramente 20, 25.000, 30.000 personas diarias para un lado y regresan al día siguiente 21.500 o 18.000 o 17.000, uno pasan 2 días, 3 días. Bueno, todos los días que se decía que pasaban 20.000 venezolanos hacia Colombia que no iban a volver a Venezuela. Se construye toda esa cosa y al final, efectivamente se logra que un número importante de venezolanos se vaya, empiezan a pasar dificultades y viene el segundo momento de eso que se conecta con el actual, que es que la explotación de la migración como un argumento político para debilitar al Estado y para destruir al Estado, y la más reciente, que es la construcción de la migración venezolana como una organización de delincuentes. Es decir, los migrantes primero fueron inducidos, los explotaron. Cuando llegaron al extranjero, las redes de trata de personas y de coyotes les cobraban y les decían, si tú me das $3.000, yo te garantizo que te dan papeles en Estados Unidos. Y esa red de trata de personas dirigida por la oposición extremista de Venezuela terminó ahora diciendo, todos los migrantes venezolanos son miembros de una organización criminal que fue abatida en Venezuela, que existió, sin duda alguna, esa denominada Tren de Aragua, como se le quiera decir, fue una organización delictiva, como existe en muchos países, y algunos de ellos, de sus jefes, migraron por la persecución que tenían en Venezuela, por la acción del Estado, que fue aniquilando a sus cabecillas, bueno, el último recientemente que volvió a Venezuela. Y entonces se construyó la idea ahora de que todos los venezolanos son delincuentes y por lo tanto se justifica contra los venezolanos todo lo que se puede hacer. Las mujeres venezolanas han sido víctimas durante más de 6 años de crímenes horribles, femicidio, explotación, redes de prostitución, niños que han quedado apátridas porque matan a sus madres y Colombia, por ejemplo, no quiere devolver los niños venezolanos de madres que fueron asesinadas en Colombia a Venezuela. Y termina en esto que ahora hace Trump. Entonces ahora resulta que Trump, para justificar una política migratoria, no quiere aparecer ante el mundo expulsando migrantes, pero sí queda muy bien expulsando delincuentes. Entonces todos los venezolanos son delincuentes y le acaban de aplicar, e informo eso porque esta narrativa está en pleno desarrollo, como diría un amigo nuestro, ¿verdad? Resulta que ahora cualquier venezolano en Estados Unidos, legal o ilegal, puede ser detenido y su destino es el que decide el gobierno de los Estados Unidos. Su destino ahorita es El Salvador, pero puede mañana decidir que los va a mandar a Groenlandia o a Guantánamo, como efectivamente mandó un grupo. Y resulta que han invocado para eso una ley de 1798, cuando Estados Unidos tenía 26 años como república y temía una reconquista de Inglaterra. Y entonces dijeron, todos los ingleses que estén por ahí son sospechosos de invadir nuestro país. Y como somos sospechosos, tenemos que invocar una ley que no les permita juicio, ni defensa, ni debido proceso. Los venezolanos hoy han quedado en una situación de indefensión jurídica, no pueden nombrar abogados, no pueden presentar evidencias y pueden ser detenidos, deportados, asesinados, encarcelados, torturados, porque esa supuesta organización que ya no existe, todos los migrantes son parte de ella y son dirigidas desde Miraflores en Caracas y justificadas. Esa construcción que pasó por lo económico, lo político, lo diplomático, hoy ha llegado al punto más extremo, que es el punto de la humanidad, de la persona que independientemente de su posición política migró con el derecho a migrar, porque es un derecho reconocido por Naciones Unidas. Así que nosotros lo que hacemos en esto, usando esta construcción, porque eso viene en el TikTok, eso viene en los influencers, eso viene en el YouTube, eso viene en las redes, a veces con chistes, a veces con bromitas, en esa deconstrucción de la realidad, en esa segmentación y mutilación de la realidad para evitar comprender la historia de Venezuela, que es una historia de resistencia, que es una historia de lucha, que es una historia de un pueblo que se ha enfrentado con músculo propio a la agresión más brutal del imperio más brutal de la historia. Lo dejo por ahí para que los compañeros sigan analizando. Saludos. A mí me corresponde hablar un poco precisamente de este optimismo y de esta tremenda confianza que ha tenido el presidente Nicolás Maduro en el pueblo venezolano y en su capacidad de resistencia.
Estamos hablando de un montón de batallas históricas que le han correspondido al pueblo venezolano y que el pueblo venezolano, con su dirigencia, ha logrado de algún modo sortear, ¿no? A partir de el músculo organizacional del pueblo en los territorios, en cada uno de los territorios del país. Sin duda, una de las cosas de las que podemos hablar ahora en el presente es que la cultura organizativa popular de Venezuela se ha transformado de una manera exponencial. Y esto lo ha visto el presidente Nicolás Maduro como una virtud fundamental a la hora de resistir los nuevos desafíos que nos trae la modernidad, digamos, las situaciones, las formas de abordar la política desde lo contemporáneo, ¿no? Entonces el presidente Nicolás Maduro ha estado generando un estado de opinión, permanentemente ha sido un tremendo pregonero de precisamente hablar sobre los desafíos que nos trae el tecnocolonialismo, el avance de la inteligencia artificial, de las redes sociales, y nos ha propuesto hablar, conversar, opinar, debatir al pueblo venezolano sobre esta transición a una nueva época. Y a partir de esto, poder pensar en cómo configurar un nuevo sistema de comunicación política desde las bases del chavismo, del pueblo bolivariano y de la ciudadanía toda, para resistir precisamente a estos nuevos modelos de colonialismo digital, de tecnocapitalismo, que tienen esas, digamos, dimensiones de las que ya estaban hablando el ministro y el viceministro, que tiene que ver con el modelo de acumulación capitalista, ¿no? Los nuevos métodos de acumulación capitalista a partir de la tecnología o del avance tecnológico, y también la colonialidad del poder manifestada a través de este nuevo sistema de lo digital, ¿no? Entonces ha propuesto el presidente Nicolás Maduro que nosotros podamos debatir ampliamente o construir en conjunto, o entender más bien en conjunto, cómo podemos dimensionar esta nueva arista de la lucha, ¿no?, en el campo de lo digital, y nos habla de pensar en un territorio de lo digital. Así como hemos resistido, nos hemos organizado a unos niveles ejemplares en las comunidades venezolanas, en todos los ámbitos, campesinos, pescadores, trabajadores, comunidades, ¿no?, casi a nivel de calle, ¿no? Estamos hablando de experiencias microlocales como experiencias sectoriales, etcétera, etcétera. Nos ha dicho que empecemos a pensar en que este territorio de lo cognitivo, esta idea de soberanía cognitiva, la podamos empezar a pensar, a trabajar y tener una respuesta organizada también en ese ámbito. En ese sentido, él ha propuesto un método que ha llamado el método Calles, Redes, Medios, Paredes y Radio Bemba, sobre el que ha lanzado este libro recientemente y que nos propone una primera base fundamental para poder discutir filosóficamente, políticamente, orgánicamente, cómo podemos tener una respuesta más, digamos, afinada respecto a los desafíos que nos trae la era de lo digital, pero también sin abandonar precisamente los elementos organizativos o, digamos, culturales que nos han permitido resistir en el territorio sin redes y sin medios, ¿no? Entonces él habla desde el pensar en la calle como un espacio público que tenemos que rescatar, que no podemos abandonar, que es el primer punto de concentración de la gente, de encuentro, ¿no?, de lo social, que rompe un poco la lógica de los cristales y nos permite tener una cercanía. Habla también de empezar a trabajar en la dimensión de las redes, es decir, pasamos de las calles a las redes como una forma de multiplicación o difusión de los discursos, de nuestras opiniones, de nuestros pensamientos, ¿no?, de nuestra identidad cultural. Y de las redes, él está hablando de que pasemos a los medios, que es los medios tradicionales, ¿no? Estamos hablando de prensa, radio, televisión, porque considera que es una estructura ya legitimada, que sigue subsistiendo. La radio en Venezuela tiene un impacto todavía muy importante y dice, no abandonemos, al contrario, tenemos que seguir usando esos canales también, muchos de ellos, digamos, de tradición analógica, pero que nosotros tenemos la oportunidad de seguir difundiendo desde lo microlocal y trabajando en esos medios. Él habla también de las paredes, ¿no? Habla de la necesidad de que nosotros podamos pensar o redimensionar
lo que significa la creación artística, la creatividad del pueblo venezolano en el rescate también de los espacios públicos. Entonces, bueno, dice, tenemos que tener también una avanzada en las paredes. Las paredes hablan. La historia de la izquierda, la historia de los pueblos organizados siempre tiene que ver mucho con el mensaje sintetizado, la síntesis narrativa que podemos dejar en paredes y en espacios públicos, y él nos pide que de manera organizada, ¿no? Sigamos trabajando en la idea de la recuperación del espacio público a partir de estas expresiones significativas de los pueblos, ¿no? en las paredes. Y de ahí el presidente habla de la radio Bemba, una idea que tiene que ver con el rescate de la oralidad, ¿no? De la cercanía y de la batalla por convencer, incluso de la que hablaba el comandante Hugo Chávez, ¿no? Cómo nosotros, a partir de la palabra, del empoderamiento de la oralidad como primera fuente de socialización de los humanos, ¿no? Nosotros podamos tener la posibilidad de seguir convenciendo. El presidente habla de vernos en una panadería, de vernos en un espacio público, de escuchar una opinión adversa y nosotros tratar, bueno, siempre de tener una respuesta, estar, bueno, afinados en nuestra respuesta política, ¿no? Y nuestra filosofía y nuestros principios para responder ahí en el campo de lo humano, de lo territorial. Él habla de que nosotros podemos, a partir de este método, consolidar entonces un cambio de paradigma que utilice de manera sincronizada, ¿no? Todas las multidimensiones de la comunicación sin abandonar ninguna. De hecho, nos ha pedido recientemente, y yo creo que ya los estaban repartiendo por ahí los manuales del método, nos ha pedido a los consejos comunales, a las comunas, los circuitos comunales, a todas las formas de organización del territorio, que por favor tomemos esta primera base y la actualicemos y la modernicemos y agreguemos lo que tengamos que agregar, ¿no? Él siente que todavía hay mucho que decir, hay mucho que exponer. Él propone esto como un primer momento, ¿no? de avanzada, pero nos pide que lo actualicemos. En este sentido, bueno, invitamos obviamente también a todos los comunicadores y comunicadoras aliados, amigos, ¿no? De nuestro país, a que también puedan, a partir de este mismo coloquio, podamos también nosotros hacer aportes en este sentido, serán bienvenidos. Estamos en esa fase de divulgación del método, precisamente para poderlo ir revisando, modernizando, actualizando. Dentro del método, o bueno, como una forma de materializar el método, el presidente Nicolás Maduro también ha estado promoviendo la idea de los tanques de pensamiento comunal, una instancia que se propone para, digamos, en primer momento, coordinar o agregar todas las fuerzas de la comunicación en el territorio, ¿no? Nosotros tenemos medios comunitarios, comunicadores populares, ya la tradición de medios comunitarios en Venezuela desde del golpe del 2002, incluso antes, pero desde el golpe de 2002 hizo que se popularizaran, se revalorizara el ejercicio de los medios comunitarios, los comunicadores populares, pero también tenemos comunicadores en las instancias del partido, ¿no? Hay una red de comunicadores en todos los municipios, parroquias, municipios, estados del país. Tenemos también la figura de los comunicadores CLAP, que son como los centros de distribución de alimentación en el país. Tienen también una red de comunicadores y tenemos otra serie de figuras, amigos, influencers, creadores de contenidos, etcétera, que es la guerrilla comunicacional, que está en todos los territorios. Entonces nosotros consideramos que para tener una respuesta más óptima de esta materialización del método en los territorios, tenemos que pensar también en una forma de agregación. Y piensa el presidente Nicolás Maduro que los tanques de pensamiento comunal pueden ser una instancia que permita por primera vez acercar a todas las fuerzas de la comunicación en una misma instancia. No estima que esta instancia supere las instancias ya existentes, sino que sirva como una fuente de integración en principio, de coordinación, de planificación y lo más importante, de formación. Estamos pensando en la posibilidad de que no dejemos nada por sentado, como decía el ministro hace rato, hay mucho en materia de las nuevas tecnologías, de esta idea de guerra cognitiva, de esta idea de colonialismo de datos, lo que le tenemos que dar respuesta, una respuesta más óptima. Y para tener esa respuesta, evidentemente, tenemos que entender mucho mejor a detalle, ¿no? Ver el plano general, como ver el plano medio y ver el primer plano de esta situación, entender la cabalidad para tener respuestas cada vez más eficaces,
en materia de este nuevo sistema de comunicación política. Entonces, bueno, estamos apenas lanzando la idea de los tanques de pensamiento comunal. La idea es que desde ahí también podamos construir nuevas narrativas, que podamos construir teoría, ojalá política, construida desde las propias bases, que son además quienes tienen la experiencia vital de la comunicación día a día, y que a partir de ahí nosotros entonces tengamos un centro de producción de conocimiento, de organización, de formación y de planificación que haga mucho más sólida la respuesta que tenemos que dar en este proceso de guerra. Nosotros estamos esperando que desde los tanques de pensamiento comunal además se generen agendas concretas de acción, que es un método que también ha lanzado el presidente Nicolás Maduro, que han estado aplicando todas las organizaciones en Venezuela, y que esta vez hagamos agendas concretas de acción de la comunicación. Y que este sea nuestro papel de trabajo, nuestras propuestas a los circuitos comunales y comunas que empiezan a ser como el centro nuclear de toda la lucha territorial en Venezuela. Es decir, que no hagamos algo ajeno para apropiárnoslo nosotros y somos los dueños, la verdad, sino que al contrario, esto sirva para dinamizar las dinámicas de lucha en el territorio. En este sentido, bueno, los invitamos a poder seguir revisando el método, que nos den sus aportes y que podamos seguir en esta lucha al que el presidente Nicolás Maduro siempre ha dicho, nosotros venceremos. Buenos días, ¿cómo están? Gracias, Jessica. Nos tocó la mejor parte, Jessica, la parte buena, la parte positiva, la creadora, ¿no? Al ministro y a William, vayan con Dios. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta invitación. Saludo al Coloquio Patria. Quiero felicitar con especial cariño a Telesur en sus 20 años. A Patricia, que sé que ha dejado una parte importante de su vida para que aquel proyecto, aquella iniciativa, hoy sea lo que es una gran ventana para la verdad de todos los pueblos libres. Comienzo con este saludo a Patricia de Telesur, porque ayer también el embajador de México, acá en Cuba, el compañero Miguel Díaz Reynoso, él decía que se acordaba en su juventud cuando con un radiotransistor trataba de atrapar una frase que lo vinculara con Cuba, que era transmitimos desde territorio libre. Y nosotros, acá en Venezuela, nos hemos propuesto en el marco de la lucha contra las narrativas hegemónicas en contra de nuestra patria, nos hemos propuesto desarrollar nuevas aplicaciones que nos permitan dar esta pelea en el espacio digital. Queremos decir con esto, hemos creado una aplicación que se llama SISCON, que es el acrónimo, digamos, del Sistema Social de Comunicación. El uso de la tecnología en función de la militancia digital. Y la hemos diseñado no de la segmentación que nos hace el algoritmo cuando nosotros mismos le arrojamos nuestros intereses que tenemos de vida. Nos gusta el arte, nos gusta la historia, nos gusta la política, la gastronomía. Hemos diseñado una aplicación que viene aglutinando comunidades de intereses en la cual la persona que se va suscribiendo se va agregando, tal y como ocurre en el territorio con los consejos comunales y los tanques de pensamiento comunal, se van agregando a su comunidad que lo va determinando. Esto quiere decir que cuando una compañera o un compañero se descarga la aplicación, se registra en la aplicación, automáticamente la aplicación lo va colocando por la información que va suministrando el usuario o la usuaria, lo va asignando a una comunidad de trabajo. Puede ser, voy a poner varios ejemplos, campesinos o campesinas, sindicatos, obreros y obreras, puede ser maestros y maestras, periodistas. Tenemos alrededor de 700 comunidades bien predefinidas, de manera tal que cuando se suman los compañeros y compañeras ya pertenecen a una comunidad de objetivo común. Y esto no impide que tengan una interacción individual al mismo tiempo. Como cualquier interfaz, ¿puedes adelantar un poco, por favor? Una lámina, aunque sea. Una sola, eso. Como cualquier interfaz de cualquier aplicación de chat, llámese WhatsApp, llámese Telegram, WeChat,
Signal y tantas otras que hay, como cualquier interfaz, te presenta una cantidad de contactos que son los que tienen cada uno de ustedes en sus agendas, pero además ya también te puedes vincular con las comunidades a las cuales ya estás Learned adscrito. this morning by the Katonga. No fui yo. A la cual ya pertenece en el momento de descargar la aplicación y registrarte en esta aplicación. Ha sido un esfuerzo grande en la construcción en el desarrollo de esta aplicación. Participamos no nada más venezolanos, participamos mexicanos, participamos dominicanos, participamos brasileros. Creo que hay un cubano también por allí, una cubana. Siempre hay una cubana, una compañera cubana, trabajando en esto. Y esto nos ha permitido varias cosas, fíjense. No es lo mismo una aplicación de intercambio de información como WhatsApp o Telegram al uso del SYSCON para el intercambio de información y de contenidos vinculado con la defensa de la verdad de Venezuela. Porque los niveles de seguridad no son los óptimos para poder garantizar que esos contenidos vayan a los espacios donde no somos hegemonía. Nos ha costado muchísimo lograr llenar las redes sociales y los entornos digitales con información de nuestra realidad, con nuestra verdad, con lo que verdaderamente está sucediendo, lo que está diciendo, estaba explicando justamente el profesor William. Algo así como pasó con Leve Palestina, no sé si lo recuerdan. Leve Palestina se dio cuenta de la debilidad, que es la misma que tenemos todos nosotros. ¿Y qué hizo el pueblo palestino? Una canción, Leve Palestina. Un baile en el medio de aquella máxima destrucción que hemos visto en vivo y directo, ¿no? Después de la guerra de Irak, la primera de la tormenta del desierto, creo que la presencia de un genocidio lo hemos visto en el año anterior con Palestina. Solamente una canción, un baile en el medio de la destrucción fue necesario para que Blinken pudiera decir: estamos recibiendo trillones de inputs a favor del pueblo de Gaza y no hemos sido capaces de contrarrestar la narrativa negativa que nos hace perder el terreno informativo sobre la invasión israelí a Gaza. Imagínense el poder de la música, no nada más entretiene, no nada más, ¿cómo se llama? Es para un bailecito de tendencia. Pero retomando un poco el SYSCON nos permite esto, nos permite poder distribuir material, realizar el material, editar el material y al mismo tiempo poder medir el alcance del contenido que estamos realizando y que estamos, la otra, Julio, y que estamos distribuyendo. Nos mueven varias, la siguiente, Julio, no, son anterior. Ajá. Tiene 5 principios básicos. El primero, nos ayuda a organizarnos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con comunidades. Personas como Ornelis están con los periodistas, los campesinos estamos con los campesinos, los estudiantes estamos con los estudiantes, y nos va juntando en comunidad para poder atender las necesidades informativas y distribución de contenido preciso de acuerdo a la coyuntura. Porque no es lo mismo lo que está sucediendo en un proceso universitario como las elecciones universitarias, por ejemplo, que podemos pasar información a propósito de ellos, o una formación en el caso de los TPC, de los tanques de pensamiento comunal. Nos ayuda a, como nos organizamos, comunicamos. Y lo más importante, aquí viene un punto muy importante, es que crecemos porque el alcance se va haciendo también de manera algorítmica. De 1 llega a 2, de 2 llega a 6, de 6 llegan a 12, después llegan a 36, van en múltiplos de 8. Y por último nos permite unirnos a todas estas comunidades con un solo objetivo común. En este momento, con la conformación de los tanques de pensamientos comunales y el estudio del método, calles, redes, medios y paredes y Radio Bemba, nos está haciendo de mucha ayuda el hecho que podamos en diferentes zonas del país, rurales u urbanas, ¿no? Algunas marginales, algunas no lo son. Nos está
facilitando que todas y todos, confluyamos un objetivo común, que es la creación de estos tanques de pensamiento para poder dar la batalla comunicacional. Solo no podemos. Solo Cuba no va a poder. Solo Venezuela no va a poder. Porque el espacio digital no pertenece a un país, no está anclado a un espacio geográfico. El entorno digital está en el mundo completo. Y no tenemos el equipo poderoso para poder abarcarlo todo. El equipo, pero sí tenemos a la gente, que es la organización. Por eso es tan importante el hecho de poder unir la organización social con la claridad de los elementos de la guerra cognitiva, con las consecuencias que usan el hegemón para poder debilitar a las fuerzas sociales, ¿verdad? Tener las herramientas digitales para poder dar la batalla. El tema digital no es un tema dañino en sí mismo, porque podemos decir también, un poco para ir cerrando, contra el tecnocapitalismo hay una opción, ¿verdad? Está el tecnosocialismo. ¿No es así? Tenemos que ir creando formas nosotros. El ministro nos hace un llamado, que hagamos un esfuerzo, crear teoría, dice el ministro. Tenemos que crear teoría de la comunicación. Tenemos que crear pensamiento sobre esto. El tecnocapitalismo debe tener algo que se le oponga. Debe tener alguna cosa que sea capaz de confrontarlo. Y somos nosotros los que estamos llamados a poder construir y desarrollar estas herramientas para ello, ¿vale? Gracias, muchachos. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas de la primera ponencia del día de hoy. Ahora, antes de continuar, unos detalles técnicos. A continuación tendremos un panel que es angloparlante. Por lo tanto, invitamos a los presentes que necesiten utilizar los dispositivos de traducción simultánea que se acerquen al equipo de la ESTI de manera ordenada y ahí les facilitarán un speaker, pero bueno, deberán dejar alguna identificación para poder recogerlo después.